Bueno, mi nombre es el docente Jorge Humberto Bendec, docente de la Institución Educativa Departamental Tercera Mixta, licenciado en Enseñanza de las Tecnologías. Actualmente trabajo con el grado sexto. Nuestro grupo de estudiantes es un grupo de alumnos que viene oriundo de un grupo de sedes que pertenece a nuestra institución principal, en total 5 sedes, que al momento de pasar al bachillerato son asimilados por nuestra sede principal, donde tenemos concentrado todo el bachillerato. Son alumnos e hijos de personas trabajadoras del campo, algunos comerciantes, madres cabeza de hogar, muchachos y muchachas que vienen con deseo de estudiar y que esperan en nosotros sus mejores condiciones para llevar a cabo. En esta clase vamos a plantear un tema que es el inicio prácticamente de los conocimientos de la informática en el bachillerato, y consiste en plasmar y aclarar todas las dudas sobre lo que es el hardware y el software de un computador. El propósito específico de esta clase es que los muchachos logren diferenciar y desarrollar bien los conocimientos para que cuando ya empiecen directamente con la manipulación de los equipos y toda la puesta en marcha de sus conocimientos previos, logren tener el éxito que esperamos de ellos. Es, en todo caso, la institución educativa Tercera Mixta, la cuna donde estamos forjando el desarrollo para estos muchachos, donde nos estamos apoyando en nuestro entorno social para que estos pelados tengan la posibilidad de acercarse cada día más a las tecnologías y ser personas más competentes en la vida. De todas maneras, en el propósito general de esta clase, que pensamos afianzar a través de una metodología flexible, que en su mayoría va a estar dirigida o encaminada al constructivismo, desarrollaremos las estrategias necesarias para que ellos logren alcanzar toda la temática y los objetivos propuestos para tal fin. Buenos días, muchachos. Buenos días. Tengan la amabilidad y se sientan. Gracias. Que Dios los bendiga hoy. Amén. Bueno, ¿hoy qué fecha es? 12 de febrero del 2016. Bueno, sean todos bienvenidos. Voy a tomar una asistencia de manera ordenada. Me van diciendo presente las personas que se encuentran acá. Y si alguien no vino, pues también me comentan. Voy a llamarlos por sus nombres. Alejandro David. Arnovis David. Arlin Sharik. Arlin Nicole. No vino. Camila Marcela. Camilo Andrés Murillo. Camilo Andrés Sánchez. Darien Bornacelli. Dubán. Jolimber. Juan Camilo. Julián David. Juliana Andrea Arenas. Juliana Cañate. Juliana Rojas. Lacey. María Camila. Natalia Esther. Natalie Vanessa. Neider. Sebastián. Susana. Wendy. Jefferson. Giselle Dayana Pulgar. Joandris. Yuselis. Yureiris. Saray. Edwin. Bueno, entonces estamos casi todos. Qué bien, gracias a Dios. Bueno, en esta clase de informática vamos a trabajar un tema que tiene que ver mucho con lo que normal y diariamente hacemos nosotros. Hay una terminología que nos muestra a nosotros la estructura del computador. Recordemos que el computador es la herramienta fundamental del manejo de la informática, ¿cierto? Sí. Bueno, pero ese computador, al igual que cualquier otro elemento, tiene un grupo de partes que lo identifican como tal. En este caso, el tema que vamos a desarrollar se llama hardware. Pueden ir tomando apuntes en sus cuadernos. Hardware y software. Hardware y software.
el propósito fundamental de esta clase es que ustedes, muy atentos a esto, que ustedes logren identificar y desarrollar claramente a qué nos referimos cuando hablamos del término hardware y a qué nos referimos cuando hablamos del término software. Estos dos términos son los elementos fundamentales que constituyen ¿qué? Un computador, ¿ok? El computador está constituido por ¿cuáles elementos? Hardware y software. Ok, entonces, para entrar ya en materia, les voy a mostrar un pequeño video que les va a ayudar a ustedes a recordar algunos conocimientos que traen ustedes desde sus grados anteriores cuando estaban en primaria. Entonces, van a prestar mucha atención a ese video, porque al final de todo este proceso tendremos que interactuar, preguntarnos y contestarnos algunas preguntas que van a ser de manejo y de resolución con este video. Voy a apagar un poco la luz esta para que se vea mejor la imagen del video bin. Entonces vamos a estar atentos, por favor. Ok, vemos el video con respeto. Ya se desconectaría. Quedamos sin sonido. A ver qué pasaría aquí. Calculadoras. Se dice que bueno, las listo. calculadoras fueron los ábacos utilizados en... Ok, vamos a darle inicio ahora sí. Atentos pues. Calculadoras. Hay cosas maravillosas que se pueden hacer en un computador. ¿Esto lo crees, Ambrosio? Ajá. ¡Oh! Mientras Ambrosio disfruta de la creación tridimensional, nosotros hablaremos de los computadores. El computador que hoy conocemos tuvo su origen en las calculadoras. Se dice que las calculadoras fueron los ábacos utilizados en Asia Menor hace 5.000 años. Los grandes avances para los computadores que conocemos hoy en día fueron posibles gracias a aspectos importantes, tales como el desarrollo del transistor. Este aparato reemplazaría los tubos de vacío en 1948. La invención del circuito integrado o chip y la posibilidad de almacenar datos en superficies magnéticas. Todo esto ocurrió en 1958. Gracias a estos avances se pudieron colocar miles de partes y circuitos en el chip. Así que en 1975, el presidente de la empresa estadounidense MITS Limitada, Edward Roberts, inventó la primera computadora personal. El aparato se llamó Altair 8800 y se vendió en una sola pieza o en piezas sueltas para que lo montara el usuario. Las partes del computador se encuentran agrupadas básicamente en dos: el hardware y el software. El hardware, hard duro en inglés, incluye todas las partes físicas tangibles que integran el computador. En él se pueden encontrar los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida y la CPU. Los dispositivos de entrada son los utilizados para introducir información al computador. El teclado y el mouse, el ratón, son los más comunes.
Además existen las tablas digitalizadoras, los lápices ópticos, los escáneres y los joysticks o palanca de juegos. Los dispositivos de salida son los utilizados para entregar la información procesada al usuario. Entre ellos se encuentran la pantalla, la impresora y los parlantes. La CPU, unidad central de proceso, es la parte donde se realizan todos los procesos lógicos y matemáticos. Allí encontramos el procesador, las disqueteras y las conexiones a los demás dispositivos. El procesador central o CPU tiene dos memorias, RAM y ROM, además de contar entre otros elementos con un disco duro y unidades de disco. En la memoria principal o de acceso aleatorio llamada RAM se almacenan los datos que van a ser procesados. Y la memoria de lectura llamada ROM, donde se leen y almacenan las rutinas de control y los datos correspondientes a la identidad del equipo. El software hace referencia a todos los programas y aplicaciones que funcionan para el manejo, trabajo y exploración del ordenador. El software operativo es aquel sobre el cual se pueden ejecutar todos los demás programas. Hoy en día los más conocidos son el Windows de Microsoft y el Macintosh, sistema operativo de Apple. El software aplicativo incluye todos los demás programas de utilidad para los usuarios: procesador de texto, hoja de cálculo, antivirus y juegos. De las posibilidades que brinda un computador, ni hablar. No, si nos demos de un vistazo a nuestro amigo Ambrosio. Es asombroso lo que puedes hacer en un computador si sabes aprovechar al máximo sus programas. Ok, ¿qué les pareció? Excelente. Excelente, ¿se entendió, cierto? Sí, espectacular. Bueno, entonces, eso que vieron ahí en el video, yo se los voy a ampliar ahora aquí. Vamos a trabajar entonces tomando apuntes en el cuaderno de cómo voy yo a desmenuzar este tema. Entonces, muy atentos para que vayan tomando nota mientras yo les explico. Si alguien tiene alguna duda o una pregunta, me levanta el bracito, yo voy hasta allá y lo escucho. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense. Decíamos o veíamos en el video que el computador es de muchos años atrás la inquietud del hombre para mejorar algunos sistemas de conteo que existían en la antigüedad. Resulta que en algún momento se volvieron las cuentas para llevar y mucha información demasiado extensas y requirió entonces un aparato que nos ayudara a nosotros a almacenar esa información y a procesarla, porque nuestro cerebro humano, aunque es el más inteligente de la Tierra, nosotros no le explotamos toda su potencia, sus potencialidades. Entonces nos tocó, a pesar de eso, desarrollar una inteligencia que nos llevara a crear una máquina que nos ayudara a nosotros a controlar la información. Es así como nace el computador. Entonces, en ese proceso de construcción, el hombre desarrolló dos elementos principales que son para ese computador. ¿Qué es el qué? Y el software. El hardware tiene que ver con todas las partes físicas del computador. Partes físicas. ¿A qué me refiero cuando digo partes físicas? A todo aquello que yo pueda tocar del computador, esté por dentro o esté por fuera del computador. Después que en algún momento yo pueda tocarlo, eso hace parte del hardware. Fíjense, yo puedo tocar estos parlantes que hacen parte del hardware del computador. Este video bin que también hace parte del hardware del computador. La pantalla de este computador portátil. El teclado de este computador portátil. Los demás parlantes. Si tengo un mouse. Si tengo una impresora. Y si yo tomase un destornillador y desarmara este computador, todas las partes que tiene por dentro, ¿también serán hardware? Sí. Claro que sí, porque las podemos tocar. Si yo les acabo de decir, si yo
lo que esté por dentro o esté por fuera, después que yo lo pueda tocar, es el hardware. ¿Ok? Bueno, y el software son todos los programas que puedan estar en un computador. También lo determinamos como la parte lógica. Parte lógica del computador. Entonces, miren, hay unos elementos físicos y hay unas partes lógicas que hacen que estos elementos físicos funcionen. Siempre tienen que estar unidos para que podamos decir que tenemos un computador. Si yo nada más tengo el cascarón ahí y no prende ni hace nada, yo no tengo un computador. Yo lo que tengo son unas partes de un computador, pero no funcionan como tal. Para que pueda ser un computador de verdad, debe estar como el que tenemos aquí, encendido y funcionando perfecto. ¿Y cómo se hace para que él funcione perfecto? Debe tener instalado una serie de programas a la cual llamamos parte lógica o software. ¿Entendido? Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Miren la comparación que yo voy a hacer con mi cuerpo y el computador. Imaginemos que vamos a hacer una comparación entre el computador y el cuerpo humano. Todos mis elementos físicos, mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos, mis orejas, mi cabello, ¿qué parte será? ¿Será hardware o será software? Hardware, porque yo las puedo tocar, ¿cierto? Igual cuando de pronto vemos en la televisión personas haciendo operaciones y vemos que graban la operación y de pronto le sacan el corazón al paciente. ¿Será que el corazón será hardware o software? Hardware, porque lo podemos tocar también, ¿cierto? No importa que esté dentro o esté fuera, lo importante es que en algún momento podamos tocar. Entonces, todos mis órganos internos los podríamos comparar con el hardware de un computador, y todos mis órganos externos también son el hardware de un computador. Ahora vamos, ¿cuál será en el ser humano el software? La memoria. Eso, nuestra mente, perfecto, nuestra mente, los pensamientos que nosotros podamos desarrollar, nos estaríamos convirtiendo en el software. ¿Por qué? Porque es que nuestra mente, nuestro cerebro, no físicamente, sino lo que se produce dentro del cerebro, es lo que hace que todo el resto de mi cuerpo funcione. Si mi cerebro dice que yo debo levantar un pie, el pie se levanta. Pero si mi cerebro dice que no lo levante, no lo puedo levantar porque él no me deja. Entonces, él es el que controla, él sería el software nuestro, ¿cierto? Es nuestro programa. Allá vamos ahorita. Entonces, teniendo claro ya de que el hardware son todas las partes físicas y el software todas las partes lógicas o los programas de un computador, yo voy a hacer la siguiente división. El hardware está dividido en tres partes. Y voy a seguir con el ejemplo del cuerpo humano. El hardware está dividido en tres partes o en tres grupos. El primer grupo se llama periféricos de entrada de datos. Periféricos de entrada de datos. ¿Cierto? El segundo grupo se llama elementos de almacenamiento y proceso. Y el tercer grupo se llama periféricos de salida. Periféricos de salida. Fíjense ustedes esto. Anótenlo ahí, ya les sigo explicando. Tenemos tres grupos dentro del hardware. Unos que me permiten introducir los datos al computador. Otros que me permiten almacenarlos y procesarlos. Y otros que me permiten sacarlos después. Así como ahorita me pusieron el ejemplo de que también podíamos decir que a través de lo que nosotros vemos se almacena allá en el software, yo les voy a decir ahora de que así como un computador tiene estas tres partes, unas partes que permiten la entrada de los datos, otros que los almacenan y otra que los permite sacar,
Así actuamos nosotros. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros los seres humanos? ¿Cuáles son? A ver. El tacto, correcto. Fíjense, a través del tacto yo estoy llevando información a mi cerebro. Por ejemplo, yo toco aquí y puedo tener mi ojo cerrado y sé que estoy tocando un cabello, una cabeza. Si toco por aquí, mi tacto le está mandando una información al cerebro diciendo que estoy tocando un pupitre. ¿Cuál otro sentido tenemos después del tacto? Ok, no son los ojos, sino la vista. Yo a través de la vista puedo saber qué está sucediendo allá y le estoy mandando información a mi cerebro. O sea, es un periférico de entrada de datos. ¿Cuál otro? A ver. El olfato. Yo puedo a través de mi nariz usar el sentido del olfato para olfatear si hay buenos o malos olores. ¿Cuál otro sentido tenemos? El oído, que es el sentido de la audición o de la escucha. Me permite a mí a través de un sonido identificar qué es lo que suena. Por lo menos yo siento un ruido y mi cerebro ya con anterioridad ha escuchado ese ruido y sabrá identificar sin necesidad que yo vea lo que está sucediendo qué fue lo que sucedió. Porque ya mi cerebro tiene la información guardada. ¿Y cuál otro sentido nos hace? El gusto, a través de la lengua, ¿cierto? Yo cuando llevo un alimento a mi boca, sé a qué sabe. Bueno, esos 5 sentidos que nosotros tenemos para recibir toda la información de nuestro entorno, podemos decir que son imitados estos sentidos por el computador a través de los periféricos de entrada de datos. Entonces, fíjense, los periféricos de entrada de datos son todos los elementos del computador que le permiten al usuario recibir la información. Por ejemplo, periféricos de entrada de datos, vamos a anotar aquí, son todos los elementos, vayan anotando, los elementos que permiten el ingreso de los datos al computador. Aquí dice su nombre, periféricos de entrada de datos. Entonces son todos los elementos que permiten el ingreso de los datos al computador. Por ejemplo, ¿cuál? El teclado, porque a través del teclado yo puedo introducir letras, escritos. Entonces esa es una información que está llegando al computador. Otro ejemplo, el mouse, que se escribe mouse, se pronuncia mouse o ratón, que todos lo conocemos, que es para hacer dibujos y dar algunos clics en algunas opciones del programa. También tenemos como periférico de entrada de datos un aparatico que se llama el escáner, que es cuando necesitamos llevar una foto o un documento al computador. También está la cámara, ya dije el mouse, aquí está, la cámara digital. No, la pantalla pertenece a otro grupo, ahora te digo. La cámara digital, etcétera. Hay muchísimos elementos después que sirvan para llevar la información al interior del computador que pertenecen lógicamente a los periféricos de entrada de datos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, el segundo grupo de elementos que constituyen el hardware se llaman los elementos de almacenamiento y proceso. ¿Qué sucede aquí? Aquí es donde se guarda y se procesan los datos. Voy a escribir aquí. Aquí se guardan y procesan los datos. Y procesan los datos. Específicamente, ¿qué partes pertenecen a ese grupo? Hay una muy importante que se llama el disco duro. El disco duro es un sitio dentro del computador donde se almacena toda la información. Podríamos decir que el disco duro, en comparación con nosotros, son las neuronas del cerebro. Las neuronas son las células del cerebro donde se almacenan lo que ustedes saben. Por eso, fíjense ustedes, por eso las personas que toman muy a menudo trago y que llegan a consumir drogas alucinógenas
tienden a perder la memoria y a olvidar muchas cosas, porque esas sustancias que no son propias ni sanas para nuestro cuerpo, matan a esas neuronas. Y cada neurona es como si fuese la libreta de ustedes, o las hojas de su libreta. Si usted le arranca una hoja a su libreta, ¿qué pasa con lo que ahí estaba escrito? Se perdió, ¿verdad? Se borra, se perdió. Yo arranqué la hoja y la boté. Eso mismo pasa cuando toman trago o cuando consumen sustancias alucinógenas. Esas neuronas que tienen la información almacenada se pierden. Y después usted cree que sabe algo y ya no lo sabe, porque cuando trate de recordarlo no puede. Entonces, este elemento que se llama disco duro, que es donde se guardan los datos. Hay otra parte que se llama la memoria, que existen de dos tipos, una que se llama RAM y otra que se llama ROM. Señor. ¿Qué dice Escáner, S-C-A-N-E-R, escáner, sí, correcto. Bueno, y atrás? mouse, La última. ETC, es la abreviatura de etcétera. Como para no seguir diciendo más elementos, colocamos etcétera y ya con eso entendemos que hay más, no son solamente eso. ¿Ok? Entonces, continuamos con los elementos de almacenamiento y proceso. Tenemos el disco duro, las memorias que existen RAM y ROM. Hay algo que se llama el microprocesador. Está otro que se llama la unidad aritmético-lógica. Aritmético-lógica. Entonces, fíjense, ¿dónde se almacenan todos nuestros pensamientos y todo lo que nosotros vamos aprendiendo y todo lo que captan nuestros sentidos? En nuestro cerebro, ¿cierto? Así, el computador también tiene unos elementos que hacen las veces del cerebro. Tienen el sitio donde se almacenan los datos, tienen las memorias para procesar en la velocidad los datos. Tenemos el microprocesador y la unidad aritmético-lógica, que son los encargados de controlar los procesos dentro del computador. Un computador por sí solo no es sabio. No crean ustedes que el computador se las sabe todas. No, que es que yo le voy a preguntar al computador tal cosa y lo que él me diga es la verdad. No siempre es así. El computador funciona de acuerdo a lo que nosotros como usuarios sepamos hacer con él. ¿Ok? ¿Puedo continuar? Dime. ¿Dónde? Dice microprocesador. Unidad y proceso. Dice, aquí se guardan y procesan los datos. Pónganse al día con la escritura y continúo con el tercer grupo, que son los periféricos de salida. ¿Listo? Bueno. No las voy a borrar, ya voy a copiar aquí periféricos de salida, que es el tercer grupo del ¿qué? Del hardware. El hardware tiene tres grupos: lo que permite que los datos entren al computador, el que permite que los datos se guarden en el computador y el que permite que los datos salgan del computador. Entonces, los periféricos de salida son esas partes del computador que nos permiten a nosotros ver lo que ha estado procesado en el computador. Por ejemplo, el monitor o pantalla es el elemento más popular dentro de los periféricos de salida de datos. Voy a anotarles aquí ejemplos. El monitor. Dime. ¿Dónde? ¿A dónde? Ah, aquí. ROM y ROM. Todas terminan en M. Ejemplo, el monitor
la impresora, las tarjetas de red, los módems, los CDs, etcétera. Son aquellos elementos físicos del computador que me permiten a mí obtener la información o los datos que ya han estado al interior del computador. Unidad aritmético-lógica. Aquí tiene un guión. Aritmético de aritmética, de matemática, lógica. Unidad aritmético-lógica. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo va quedando claro? Sí. ¿Está fácil? Ok. Bueno, ahora voy para la segunda parte del computador, que es el software. Este tema no va a ser tan profundo como este, pero sí se los voy a dar de manera introductoria porque después tendremos que profundizar en él. El software, ya habíamos dicho que son los programas o la parte lógica del computador. Del software también existen 3 grupos, al igual que en el hardware. Tenemos el primer grupo, que se llama software de sistemas. Software de sistemas. El segundo grupo, que se llama software de desarrollo. Y el tercer grupo, que se llama software aplicativo. Estos 3 grupos se divide el software. De paso, estos 3 puntos van a quedar como materia de investigación y consulta para la próxima clase. Ustedes van a investigar desde sus casas qué es un software de sistema, qué es un software de desarrollo y qué es un software aplicativo. Este va a ser la tarea que queda programada para la próxima clase. Sí, puedes como darlo como tarea, correcto. Como una tarea ahí, como una materia de consulta. Ahora, para afianzar lo que yo les he explicado aquí, les voy a mostrar un segundo video, que no es tan rápido como el que vimos primero, pero es más preciso sobre lo que hemos desarrollado aquí. Entonces vamos a prestar mucha atención para que afiancemos. Después del video vamos a desarrollar un pequeño taller. Tarjeta de red. La tarjeta madre hace parte de este grupo de intermedio de aquí, de los elementos de almacenamiento y proceso. Perfecto. Bueno, terminen de copiar y me avisan para iniciar el video. Un permiso, claro. Software de sistemas, software de desarrollo y software aplicativo. Mucho cuidado cómo se escriben estas palabras, software y hardware, que no son palabras del idioma español, sino del idioma inglés. Y las palabras en el idioma inglés son de mucho cuidado para esa escritura. No es como en Colombia o en Latinoamérica donde se habla español, que por ejemplo cuando nos referimos a la comida, la palabra correcta es comida, pero muchos dicen la comía. Y yo entiendo que se refieren a la comida, pero en el inglés, si falta una letra o cambiamos de puesto una letra, el sentido de la palabra cambia totalmente. Bueno, vamos a hacer silencio y vamos a escuchar este segundo video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ya lo vamos. Bienvenido a este es muy común que hoy en día, viviendo en la era de la tecnología, la gente se siga preguntando cuál es la definición de los conceptos de hardware y software en el cómputo.
Y más aún, ¿cuál es la diferencia entre Atentos. uno y otro? Lo curioso es que estas dudas no solamente son planteadas por personas que pertenecen a una generación específica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no solamente los adultos mayores, como podríamos pensarlo, tienen estas dudas al respecto, aunque suene poco creíble, pero también los jóvenes muchas veces desconocen estos términos. Yo utilizo el término poco creíble porque uno pensaría que por el simple hecho de utilizar diariamente una computadora y dominar el manejo de la misma, deberían ser cosas fáciles de aprender y sobre todo de poder explicar por muchos jóvenes. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente: ¿eres tú una de esas personas? Si tu respuesta es sí, no tienes de qué preocuparte, porque en tan solo unos minutos y a través de este video te voy a explicar de una manera bastante fácil de comprender qué es lo que se conoce como hardware y lo que se conoce como software, y sobre todo cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, pues ahora vamos a empezar. La manera más fácil de comprender qué es el hardware en una computadora es la siguiente. Hardware son todas las partes de tu computadora que puedes tocar, así de sencillo. 3 ejemplos de la definición que te acabo de dar podrían ser los siguientes: el monitor, el teclado y el mouse de tu computadora. Creo que es muy importante mencionarte que a su vez el hardware puede clasificarse en hardware externo y hardware interno. Dentro de la clasificación de lo que se conoce como hardware externo, podemos mencionar los siguientes ejemplos: el monitor, que es el que te está permitiendo ver en estos momentos este video, pero también te podría dejar ver, por ejemplo, un documento de texto, una hoja de cálculo o incluso alguna presentación. El teclado es otro ejemplo de hardware externo, y este sirve no solamente para escribir palabras, símbolos y números, sino que también se puede utilizar para darle una serie de instrucciones a la computadora a través de ciertos comandos. El ratón es el que nos sirve como herramienta para poder desplazarnos por toda la pantalla del monitor y dar clic en donde se encuentre tu puntero para seleccionar algún elemento, poder abrir un documento, arrastrar una fotografía o tan solo mencionarte algunos ejemplos. En lo que respecta a la clasificación del hardware interno, podemos mencionar como ejemplo los siguientes: el disco duro, que es donde se almacena toda la información que se va guardando en tu computadora, desde archivos de texto, archivos de música, archivos de videos, incluso hasta hojas de cálculo, presentaciones, programas, aplicaciones, etc. Como segundo ejemplo de hardware interno está lo que se conoce como memoria RAM, que es la que te permite abrir con rapidez los archivos o programas que están almacenados en tu disco duro. Recuerda que cada vez que abres un programa de tu computadora, este programa es cargado a través de la memoria RAM. Entre más memoria RAM tenga tu computadora, más rápido se van a ver estos programas o archivos que se encuentran almacenados en tu computadora. Como último ejemplo de esta clasificación, te puedo mencionar el famoso CPU. El CPU es básicamente el cerebro de tu computadora. También se le puede conocer como el procesador, ya que como su nombre lo dice, procesa desde las instrucciones más básicas hasta las instrucciones más complejas, como podrían ser, por ejemplo, desde abrir un documento de texto a través de un determinado programa hasta la edición de un video como el que estás viendo en estos momentos. Para terminar con el tema del hardware, también es importante que sepas que otro término que es empleado frecuentemente para hablar del hardware interno es el de componente o componentes, mientras que para el hardware externo también se le puede conocer o se puede utilizar otro término como periférico o periféricos. Bueno, pues espero que todo lo anterior referente a lo que es el hardware te haya quedado claro. Ahora rápidamente voy a explicarte qué es el software. Por software podemos entender el conjunto de instrucciones necesarias para hacer determinadas tareas. Esas tareas son realizadas a través de los sistemas operativos y programas
aplicaciones que van a estar instalados o están por instalarse en tu computador. Como ejemplo de un sistema operativo podría ser el siguiente. Recuerda que cuando tienes una computadora ya se encuentra instalado previamente el famoso Windows en cualquiera de sus versiones, pudiendo ser Windows XP, Windows Vista o Windows 7. O si eres un usuario de Mac, puede ser Leopard, Snow Leopard o Lion. En cuanto a los programas o aplicaciones, estos dependen del sistema operativo para que puedan funcionar. Como ejemplo de programas podemos mencionar el famoso Office de Windows, que trae la paquetería de Word, Excel y PowerPoint. Otro programa podría ser algo de Photoshop, algo de Dreamweaver, entre otros. Como dato adicional, tienes que tener presente que para que un programa o aplicación pueda funcionar correctamente en tu computadora, es necesario que se cumplan con ciertos requerimientos mínimos de lo que se conoce y acabo de explicar como hardware. Espero que con este video te hayan quedado claro los conceptos de lo que se conoce como hardware y software y la diferencia y función de cada uno de ellos. Ok, ¿qué tal? ¿Se parece a lo que explicamos? Bueno, listo. Entonces ahora para determinar vamos a hacer la elaboración de un pequeño taller que nos va a demostrar a nosotros y a ustedes mismos que sí fuimos capaces de entender lo que hoy hemos trabajado aquí. Yo les voy a pedir sin hacer ruido que se agrupen de a dos, por favor. De a dos, es rapidito, solamente son 3 preguntitas que no hay que contestarlas largamente. Vamos a leer el texto y enseguida sabremos qué hacer. Los marcan con sus nombres, por favor. Toma. Ustedes dos, pónganse de acuerdo. ¿Con quién te vas a colocar? Bueno, muévete hacia allá, corre. O dejas esa silla ahí, que ella se venga para acá y tú te sientas en la silla de ella para que se demoren menos. Perdón. Ustedes dos. ¿Con quién vas? Trabaja con ella, si es fácil. Vamos a trabajar, tenemos que aprender a trabajar entre todos nosotros para irnos conociendo más. Como estamos iniciando el año escolar, de pronto no se conocen bien y estas son las oportunidades para que sigan afianzando esos lazos de amistad que hoy inician con ustedes. Primero que todo los nombres y posteriormente van a encontrar en el taller una sopa de letras. ¿Si han visto antes una sopa de letras? Bueno, perfecto. Un momentito. Toma. Toma. Bueno, listo. Vamos a ver. El que primero termine tiene un incentivo. Ya voy. Sí, ahí en la misma hoja. Vamos a leer. Vean. El taller dice lo siguiente. Vamos a interpretar. Dice, actividad del taller de informática grado sexto. Tema, el hardware y el software como componentes principales de un computador. Me pide ahí que coloque los integrantes. ¿Quiénes son los integrantes? Cada uno de ustedes. Colocan sus 2 nombres. Luego dice, realice la siguiente sopa de letras. Préstenme atención aquí. Esto es una sopa de letras. Es un cuadro con muchas letricas acomodadas en un cuadrito más pequeño. Y acá a la derecha tengo unas palabras. La idea es buscar esas palabras dentro de este grupo de letras. Ese es el primer paso. Atentos al segundo paso. Dice, realice una breve definición de. En una columna tengo hardware y en otra tengo software. Lo que usted entendió por hardware y lo que entendió por software. Y el tercer punto facilito dice que debes anotar 3 periféricos de entrada de datos, 3 de almacenamiento y 3 de salida de datos. Eso es todo el taller. Vamos a trabajar entonces pues. Dime, hija. El lápiz o lapicero, como gusten.
Cuéntame. Sí, de pronto no la necesitas. Pero si crees que hace falta, anótala. Cuéntame. Dice, bueno, listo, señal. Ah, bueno, pero señálala entonces también. Ya que encontraste una de más, anótala por aquí, ven, en esta casilla o en esta otra, para que quede constancia que tú encontraste una que no estaba. Bueno, esa que encontraste aquí, que no está en esta lista, la puedes anotar en estos espacios que hacen falta. Y es excelente porque estás encontrando cosas que no hemos mandado a buscar. Tienes buen sentido de la observación. Bueno, habiendo desarrollado la clase, aplicando la metodología que planeé, siento que al verificar el desarrollo de los talleres, los muchachos logran el propósito establecido. Es para anotar y muy importante resaltar también de que tratamos de tener en cuenta todos los aspectos positivos y negativos de los muchachos y además los aspectos técnicos, sintiendo también la necesidad de expresar que algunos factores externos a la institución, ya que nos encontramos ubicados en un espacio semi-industrial, han de pronto interferido con sonidos que no estaban planificados dentro de lo que habíamos cuadrado. Sin embargo, es satisfactorio, considero yo, el espacio que han tenido los muchachos en este tema y creo que a través de la metodología del constructivismo hemos avanzado para que los muchachos alcancen la temática planteada. Es importante también, y para mí, tener en cuenta que a futuras clases debo mejorar de pronto la preparación previa del aula para que la infraestructura técnica, porque al inicio tuve dificultades para producir el sonido, fue evidente que a pesar de que había hecho un ensayo, pues algo falló. Entonces asegurarme no con uno, sino con 2 ensayos a que las cosas funcionen bien. De otra parte, la institución brinda todos los espacios, me brindó todas las garantías técnicas y de espacio para que esta grabación se pudiera dar.